Aleluya, saludamos a todos los que están, ¿verdad? Que se van a conectar a través de YouTube, que nos van a estar viendo a través de YouTube. Le damos un saludo a todos esos seguidores y vamos a estar, ¿verdad? Compartiendo un pensamiento de la palabra bajo la porción bíblica segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 10. Reza la palabra de Dios en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesito algo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow. Voy a repetir el verso 9 y 10. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria al nombre del Señor. Y le puse como tema: añadiendo medida a la estatura. Añadiendo medida a tu estatura. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que tú me concedes de poder enseñar tu palabra. Dios amado, te pido, Señor, que esta palabra haga el efecto para la cual va a ser enviada para impartir conocimiento, para impartir fortaleza, sabiduría. Padre, permíteme enseñarla con la libertad con la que me tienes acostumbrado. Mira a los hermanos que están aquí y aquellos que nos van a mirar a través de las redes sociales, Dios amado, que puedan ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le puse como tema: añadiéndole medida a tu estatura. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hay un dicho, ¿verdad?, por ahí que dice que el que no madura se queda verde, el que no crece se queda enano, y el que no es normal es anormal. Oh my God. Gloria a Dios para siempre. Así que, habiendo partido de esa frase, aleluya, comienzo, ¿verdad?, diciendo que ustedes saben, ¿verdad?, y todos sabemos, ¿verdad?, que la Biblia nos llama a un crecimiento. La Biblia dice en el libro de Efesios, la Biblia nos habla y nos llama a un crecimiento, y dice que Dios desea que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿sabe? Hay una estatura que Dios desea que nosotros lleguemos. Y tal vez usted dirá: pero ¿cómo eso de una estatura? En otras palabras, lo que Dios está demandando de nosotros es que nosotros lleguemos a la capacidad, al crecimiento, al desarrollo que Él desea para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un potencial dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo dentro de nosotros, y Dios desea que eso se desarrolle a su máximo potencial. Amén, aleluya. Cuando usted siembra un palo de mango o algo, pues usted espera que ese palo de mango, que ese árbol de mango, usted espera que llegue a la estatura y que dé los frutos que usted espera, ¿verdad? Porque si usted lo sembró, usted sabe que va a tomar tiempo. Usted entiende que no va a ser de la noche a la mañana que va a disfrutar de ese fruto, pero usted sabe que
¿verdad? Que está ahí y usted espera. Usted espera el momento en el cual usted puede tomar de ese fruto, porque para eso pues lo sembró. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Dios ha hecho un trabajo en nosotros de la cual Dios espera ese crecimiento, y Él sabe que va a tomar tiempo, Él sabe que van a venir tropiezos, Él sabe que van a venir caídas, Él sabe que, olvídese que aquí vamos a pasar, como dicen en Puerto Rico, la salsa y el guayacán. Él está consciente, inclusive la Biblia dice que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo. O sea, Dios dice su palabra que Él tiene misericordia de nosotros y que Él se acuerda de que somos polvo. ¿Sabe? Que eso nada más te hace entender de que Dios entiende y que Dios sabe con quién está trabajando. Dios es paciente, dice la Biblia, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Si Dios no fuera paciente con nosotros, ninguno estuviéramos aquí. Pero esa paciencia de Dios es la que permite de que nosotros podamos, ¿verdad?, desarrollarnos, ¿verdad? Uno se desarrolla más rápido que otro. Hay gente que le toma años. Hay otros que, mira, que van acelerados. Hay gente que aceptan a Cristo y en cuestión de un año han pastoreado, han entrado en un pastorado, han entrado a un campo evangelístico y Dios usándolo impresionantemente, y cuando tú los miras solamente llevan 2, 3 años. Hay otros que llevamos 10, 15 todavía patinando, dando cantazos aquí, pero hay una estatura que se está logrando, aunque no lo veamos. Porque si algo yo he aprendido en este camino es que el crecimiento no todo el tiempo es hacia arriba. Aun cuando te vas de boca o vas para abajo, eso se va añadiendo. Porque eso son experiencias. Y todo en el Señor es válido. Pregúntale al apóstol Pedro, que cuando le falló a Cristo, que él le dijo, tú me vas a fallar antes que el gallo cante 3 veces, me vas a fallar. Él en su ignorancia, pero a la misma vez en su decisión, él dijo, no, yo no te voy a fallar, yo voy contigo hasta la muerte. Pero él no sabía lo que le venía más adelante. Esa caída que él tuvo, ese fracaso marcado en la Biblia que hoy aparece ahí como Pedro, el que negó a Cristo, está ahí. Pero de esa experiencia Pedro pudo aprendió de tal manera que por eso es que él se expresa como se expresa en sus cartas. Y dice, se sobrevela, porque este diablo no está jugando. ¿Por qué? Porque él aprendió a conocerlo. O sea, entonces, aleluya, en este camino, pues todo esto va añadiéndose al crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por tanto, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Sabe? Aquí hay cosas que hay que añadirle. Aquí esto no es solamente creerle a Dios. Tú le creíste a Dios. Ese es apenas el comienzo de esto. Esto pica y se extiende, como dice el puertorriqueño. Amén. Esto apenas está comenzando. Usted dice, no, yo le creo a Dios, yo confío en Dios. Bueno, ese es el comienzo. Esto hay que añadirle cosas. Esto es como cuando usted va a cocinar. Si usted tira el arroz ahí blanco, pues va a saber soso, ¿sabes? Tiene que echarle su sal, sus cositas, y si es guisado, olvídese, tiene que echarle varias cosas para que quede el gusto, amén, que usted espera, amén. Y cuando usted no le echa estos ingredientes, no le echa estas añadiduras, eso queda soso ahí, eso queda como si nada. Y así mismo pasa en el Evangelio. En el Evangelio hay unas cosas que hay que ir añadiendo para cada día, ¿verdad? Vernos mejor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Y por eso este tema, añadiéndole una medida a tu estatura, añadiéndole medida a tu estatura. ¿Por qué? Porque tú tienes un tamaño ya hay un tamaño en ti. Una vez tú aceptaste a Cristo, ya hay un tamaño en ti, pero tiene que ir creciendo, tiene que ir añadiéndole medida. Dios desea, amén, que haya un crecimiento, aún en la vida secular, en la vida diaria del ser humano. El ser humano nace siendo un niño y luego se desarrolla y es un joven, y luego es un adulto, y luego es un anciano. Así es en todas las esferas. Amén. Siempre hay un desarrollo, siempre hay un crecimiento. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y, aleluya, la Biblia dice, el mismo Pedro hablando, él dice, desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada. ¿Sabe? Aquí hay un deseo. Mira cómo dice Pedro. Él dice, desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, mira cómo dice Pedro. Escucha bien. Dice, desear. ¿Sabe? Hay gente que quiere
No, que Dios lo va a hacer, que Dios va a hacer que yo crezca. Bueno, Dios va a hacer una parte, pero Él te está enseñando de que esto tú tienes que desearlo. Hay gente que nunca van a crecer porque nunca lo están deseando. No hay deseo en ellos de que Dios haga nada. No hay deseo de ellos de crecer. No hacen nada para que Dios los ayude a crecer. Dios tiene una parte, pero si usted no hace la de usted siempre será un enano. Sábalo si puede. Dios, aleluya. Gloria a Dios para siempre. ¿Ven? Entonces, Pedro está diciendo, desear como niño. ¿Por qué él dice que desee como un niño? Porque un niño, cuando los niños dicen a llorar, macho, olvídese. Eso no hay quien lo calle, hasta que no le mete el biberón no se callan. Y Dios desea que tú seas así, un gritón, un comelón, pero en las cosas espirituales. Sí, porque hay gente que son gritones y comelones, pero para otras cosas. Santo Jesús. Ábalos y pueden. Gloria, gloria a Dios. Y Dios desea, ¿verdad?, que uno sea un gritón, un antojado, pero para las cosas de Él. Hay gente que se antojan de todo en este mundo. Usted los ve, olvídate que ellos se antojan de todo, pero se les olvida lo que dice Colosenses capítulo 3, que dice, si habéis resucitado con Cristo, poner las cosas en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Y es importante entender ese detalle que Pedro está diciendo, desear como niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque el niño cuando está recién nacido, lo único que hace es pedir y pedir. Usted ve que de un lloriqueo y tú le das y olvídate, a la par de horas está llorando otra vez, tiene hambre otra vez. Y el niño en esas primeras etapas lo que vive es comiendo y durmiendo. ¿Ves? Y por eso es que Pedro te está diciendo que como un niño recién nacido lo desee. O sea, que tome ese aprendizaje del niño. El niño siempre está pidiendo comer. Aleluya. Y aquí para crecer, hermano, usted tiene que desear esto de Dios. Esto hay que desearlo. Esto hay que pelearlo. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí no se puede ser pasivo. Aquí si uno es pasivo, hermano, el diablo te lleva. Aquí uno no puede ser pasivo, aquí uno tiene que ser agresivo, estar en movimiento, estar siempre con la mente ocupada. Como dice el refrán por ahí, mente desocupada se convierte en un taller de Satanás. Cuando usted tiene su mente en blanco, hermano, el diablo no faltará en decir, bueno, pues yo tengo tarea para ti. Si tiene la mente en blanco, yo te pongo a trabajar rápido. Y por eso hay gente, hermano, que tiene su mente ocupada con cuantas cosas del diablo en la mente y el diablo jugándole con el pensamiento, porque tienen su mente vacía. Pero cuando usted, hermano, comienza a ocupar su mente en las cosas de Dios, no hay cabida, hermano. No hay cabida. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira cómo dice, por tanto, el verso 5, vosotros también, antes de entrar a los versículos de lleno, porque estoy todavía en la introducción, antes de entrar de lleno, eso de Pedro decir desear como niño recién nacido, la palabra no adulterada. Otra cosa importante es que como dicen por ahí, el niño siempre tiene un espacio para crecer. El día que tú te sientas muy adulto en el Señor, ese es el día en que te mueres. Ese es el día en que tu crecimiento se detiene. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños. Y la Biblia nos hace un llamado a ser como niños, no solamente en malicia, sino en ese deseo. Usted sabe que el niño siempre anda antojado de todo. El niño siempre está tocando, siempre está antojado de algo. Uno lo lleva a la tienda y ya está antojado de algo. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos así, pero para las cosas espirituales. Que seamos antojados, pero para lo de Dios. Si tú quieres ser un glotón, conviértete en un glotón, pero espiritual. Santo, mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Alguien que me diga qué es diligencia. ¿Qué usted entiende por diligencia? ¿Qué usted entiende por diligencia? Don Doriel, que te veo ahí con los ojitos ya que estás en el tercer. Todavía no ha llegado el quinto sueño. No, yo sé que uno se cansa, y más ahora que las escuelas empezaron. Amén, aleluya. Pero hagan como yo hago, ¿verdad? Que descanso por lo menos unas 2 horitas antes del culto para sentirme que recuperé un poco de batería. Aunque ya hasta esas 2 horitas ya me las están quitando, porque ahora me están haciendo, en estos días me están haciendo caer hasta las 5. Pero, amén, hay que aprovechar mientras las vacas están gordas, porque no sabemos cuándo
las vacas se pongan flacas y no sabemos cuándo hasta el empleo se termine. Así que hay que aprovechar mientras se pueda. Pero amén. Alguien que me diga que es diligencia, ¿qué tú entiendes por diligencia, Joel? Cuando yo te digo, tienes que andar en diligencia, o sea, tiene que, como dice aquí, procurar con diligencia. Actuar con rapidez y cuidado. Actuar con rapidez. ¿Qué usted hace cuando está en diligencia? Cuando te llama tu papá y tú dices, Tacho, tengo una diligencia, no te puedo atender ahora, estás ocupado. O sea, estás ocupado, estás para arriba y para abajo, estás haciendo muchas cosas. Y no solamente se trata de estar haciendo cosas, sino que estás para arriba y para abajo, en el carrito, chum, 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 para arriba y para abajo. Cuando dice, por tanto, poner toda diligencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Esa palabra diligencia, como decía, ¿verdad? Mi hermana, la pastora, decía que es con prontitud, ¿sabes? Algo que es moviéndote. O sea, tienes que moverte. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. ¿Cuánta gente no hay en la iglesia, hermano, que pierden el tiempo? Estamos en unos tiempos que no se puede perder el tiempo. De eso yo tengo un tema titulado Tiempo de reconocer los tiempos. Tiempo de aprovechar el tiempo. O sea, la gente no aprovecha el tiempo, hermano. Por eso es que tú los ves siempre tirados en una banca, siempre haciendo nada, siempre enzorrados. Gente en la iglesia enzorrados, hermano, como si, ¿verdad? Aquí hay mucho que hacer, pero si uno no tiene el deseo. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, pues, la Biblia nos está llamando a poner con diligencia, ¿sabes? Nuestra responsabilidad ponerle prontitud a este asunto. Es nuestra responsabilidad ponerle prontitud, echarle un aceleramiento. Tienes que acelerarte. No puedes estar ahí, aleluya, corriendo a 5 millas. Tienes que ponerle gasolina a este asunto, meterle el pie. Santo, aleluya. Meterle el pie, echarle el pie a la gasolina. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Fíjate que primero comienza mencionando la fe, porque pues obviamente la fe es lo primero que se adquiere aquí. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo primero que tú adquieres aquí en el Evangelio es fe. Ahora, ¿qué tipo de fe es lo que está hablando? Hay 3 tipos de fe. La Biblia nos habla de 3 tipos de fe. Hay 3 connotaciones cuando hablamos de la fe. Y número 1 es la fe como fruto, que es el fruto de la fe que uno tiene. La fe, pero está la fe como doctrina, que es la palabra de Dios. Pero también está la fe de confianza, que es la fe que uno logra tener cuando uno ha escuchado la palabra de Dios. Y es esa fe, de esa confianza que Pedro está diciendo que le tienes que añadir a esa fe, le tienes que añadir virtud. O sea, ya tú escuchaste la palabra, ya tú adquiriste fe, ya ahora tú tienes confianza en un Dios. No que solamente cree en Dios, porque dice la Biblia que hasta los demonios creen. O sea, que no es solamente creer en Dios, es lograr confiar en ese Dios. Hoy hablaba con un hermano, este es un paréntesis, ¿verdad? Que voy a hablar, que voy a hacer. Que hoy hablaba con un hermano y me decía, quiero compartir algo contigo que me está pasando y quiero, ¿verdad?, compartirlo contigo porque no es normal. Y le dije, explíqueme. Y me dijo, mira, yo he pasado en 2 ocasiones, uno hace tiempo y otro los otros días. He pasado al frente, hace varios años atrás, pasé al frente y tengo problemas de audición. Y cuando el varón me pone la mano, salgo peor del culto. Salí escuchando menos. Y me dijo, y los otros días pasé también por lo mismo. Y salí peor, salí escuchando menos todavía. Y me dijo, y yo no entiendo por qué me está pasando esto, ¿sabes? Porque si voy a la iglesia y voy para que me pongan las manos y lo que salgo es peor. Y le dije, bueno, eso no significa que Dios no está obrando. A veces cuando más negativas se ven las cosas, cuando más Dios está obrando.
Vive Dios. ¿Y por qué traigo esto, hermano? Porque uno tiene que aprender a creerle a Dios a pesar de lo negativo, a pesar de las circunstancias. Uno tiene que desarrollar un nivel, hermano, de que no importa lo que tú estés pasando, desarrollar una mentalidad de creerle a Dios por encima de cualquier cosa. Y yo le decía al hermano, mira, no te preocupes, que eso no quiere decir que te vas a quedar sordo o que simplemente no estás... Al contrario, cuando la noche está más oscura es porque el día está a punto de amanecer. Es porque está a punto de amanecer. Y le dije, es más, me voy por la palabra. La Biblia dice que en una ocasión Jesús le puso la mano a un ciego y el hombre terminó viendo a los hombres como árboles. Yo me imagino que el hombre se cuestionó igual que tú. Estoy seguro que el hombre dijo, oye, pues para eso que me hubiera dejado ciego. Si no estoy viendo nada, ahora lo que estoy viendo es a la gente como árboles. Prefiero no ver nada. Y cuando le dije eso, él me dijo, wow, Aaron, me estremecí. Y yo dije, pues claro que te va a estremecer, porque te estoy mostrando por la palabra de que no necesariamente porque te hayan puesto la mano y tú dices que estás más sordo que antes, no significa que Dios no está haciendo la obra. Eso lo que significa es que ya mismo Dios está a punto de abrírtelo de una vez por todas. ¿Y por qué traigo esto? Porque, hermano, tuve que impartirle fe, impartirle ánimo y hacerle ver que confíe en Dios, que confíe en Dios. Porque tú no puedes estar poniendo tu mirada en los hombres. A mí no me importa que se me pusieron la mano y salir peor. Yo creo en que Dios lo va a hacer. Santo, aleluya. Amén, aleluya. Y Pedro dice que, ¿verdad?, que le tiene que añadir esa fe. ¿Sabes? Ahora que tú confías en Dios, no te puedes quedar simplemente ahí. Tienes que añadirle. Cuando tú te vas a comer un ice cream, tú no te lo comes solamente así. Tú le echas chocolatito, le echas cositas para que sepa mejor. O sea, tiene que echarle más a esto. Gloria. Amén. So, ya que tú has confiado en Dios, ya que tú has desarrollado esa confianza de que sabes que Dios es real, que es capaz de cualquier cosa, eso no se puede quedar ahí. Tienes que añadirle a esa confianza, que es la fe que está hablando aquí, añadirle a la fe virtud. ¿Qué es virtud? Somebody talk to me. ¿Qué es virtud? ¿Qué tú entiendes por virtud? Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Capacidad, poder. Capacidad, poder. ¿Sabes? Tú confías ahora en Dios, pero ahora tienes que añadirle a eso más, porque todo aquel que confía en Dios, lo primero que Satanás va a buscar es la forma de que tú pierdas esa confianza. Y va a comenzar a crear escenarios para que tú dudes. El enemigo de la fe es la duda. Y Satanás va a hacer todo lo que él pueda hacer a sus alrededores. Va a hacer todas las maquinaciones, todo el trabajo posible para crear duda, para echar abajo esa confianza que tú tienes. Eso quiere decir que tú le tienes que echar algo a esa fe. Y lo que tú le tienes que echar es virtud. Ahora, esa palabra virtud, como dijo, ¿verdad?, la hermana, significa fuerza, energía. Ahora, significa algo más, significa valentía. Significa, en palabras puertorriqueñas, echarle el pecho, ponerle pecho a este asunto. Fíjate, virtud significa fuerza, energía, valentía. Y como dice el buen puertorriqueño, échale pecho al asunto. Santo, aleluya. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que confían en Dios, pero en realidad a la hora de la verdad se convierten en unos cobardes. Oye, tan bocones que éramos en el mundo. Tan bocones que tú los ves por ahí en la calle. Y tú los ves con un revólver. Más sin embargo, aquí en la iglesia el diablo le mete 4 galletas. Alábalo si puede. Gloria a Dios. Tan bocones que éramos en el mundo, que nos queríamos comer a Raimundo y todo el mundo, pero aquí el diablo te coge y te abofetea, cállese la boca, que aquí mando yo. Sí, Señor. ¿Ven? Entonces, ahora que tú has confiado en Dios, usted tiene una guerra con el enemigo y la Biblia te está diciendo que le tiene que echar virtud. Ahora, esta palabra virtud significa fuerza, energía. ¿Sabe? No puede estar hecho un pajuato, hermano. Usted está peleando con un enemigo que no descansa, un enemigo que está ocupado 24/7. Entonces Dios demanda de ti que tú le eches pecho a este asunto, que le eches valentía. Como dije ahorita, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es un violento? Un violento es una palabra que se interpreta casi como un loco. Gloria a Dios. O sea, usted tiene como ver loco aquí. Como dicen por ahí, eso duele más que el puño de un loco.
Sí, porque tú te tienes que volver, aquí tú te tienes que ser agresivo. Aquí tú no puedes ser pasivo, así como con la cabeza para abajo, ahí, embobado. Santo, aleluya. Tiene que meterle agresividad a este asunto. Usted está peleando con un enemigo agresivo que no está jugando y cuando juega, juega bruto. Santo. ¿Sabes? Este es un animal que cuando juega, juega bruto. Tienes que echarle con valentía. Eso, ya tienes confianza. Ahora Dios demanda que le eche valentía. Tienes que ser guapo en el espíritu. No te pongas guapo con el vecino, no te pongas guapo con el hijo, no te pongas guapo con aquel, porque la Biblia dice que tu lucha no es con carne ni sangre. Vive Dios. Tu lucha es espiritual y es contra él que tú te tienes que volver guapo. ¿Tú quieres ser guapo? Guapéate con el diablo. Ese es tu enemigo, ese es el que te está haciendo la guerra, ese es el que levanta sin número de problemas y batallas para que tú pierdas esa confianza. Es contra él que te tienes que guapear. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere añadir algo hasta ahora? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento. A la virtud le tienes que echar conocimiento. Eso ya tienes confianza. Ya te pusiste guapo en el espíritu. Estás ahora activo. Pero ahora no puedes pelear una pelea ciega. Ningún entrenador se mete al ring sin antes conocer a su oponente. Nadie se tira a jugar un juego, sea de baloncesto, del deporte que sea, a luchar contra un contrincante, hermano, sin conocer. Tú no te puedes meter a boxear sin saber boxear. O sea, tú te tienes que capacitar en lo que vas a hacer ahora. Tienes confianza, ahora tienes el coraje, pero te tienes que llenar de conocimiento, porque aquí no se pelea a ciegas. Aquí hay que tener un conocimiento, porque esto es espiritual. Hay que desarrollar un conocimiento. Ahora dice que a la virtud le tiene que echar conocimiento. La Biblia dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Fíjate que no es que no tienen, es que le falta. Santo. Porque hay gente, hermano, que tú los ves que ellos alardan de nada, que yo sé. Si hay algo, hermano, que a mí me enferma de esta generación, es que esta generación escucha para responder y no escuchan para aprender. Y por eso es que tú lo ves siempre patinando en lo mismo. Porque son gente que no han desarrollado una audición. Mira, el mismo Santiago dice que seamos prontos para oír y lentos para hablar. Pero hay gente que son al revés. Ellos son buenos para hablar rápido, pero para escuchar son malos. Y por eso es que tú los ves que nunca llegan al conocimiento de nada. Nunca aprenden nada. Porque cuando escuchan, hermano, lo que tienen es una bala arriba rápido para responderte. Y cuando responden, lo que responden es conforme a su conocimiento del mundo, sin base, sin fundamento. Y aquí hay un conocimiento que desarrollar. O sea, ya tú tienes confianza en Dios. Ya te propusiste a meterle pecho a esto, pero no puedes pelear una pelea ciega. O sea, tú estás peleando con un contrincante que tú te tienes que orientar ahora. Tú tienes que tener un conocimiento. O sea, tú no puedes querer ser un doctor y ir a meter una anestesia allí sin saber ni qué rayos tú estás haciendo. Vas a matar al paciente. Santo Dios, aleluya. O sea, ahora tienes que meterle conocimiento al asunto. Ya tienes el fundamento, ya tienes confianza en Dios, tienes la valentía, vas bien, pero ahora oriéntate, capacítate. Es lo que la gente no quiere en este tiempo. Por eso es que la iglesia es tan vacía, varón. La iglesia es tan vacía porque la gente ha optado, hermano, por correr con la de ellos. Ya la gente no cree en el discipulado. Ya la gente no cree en sentarse, hermano, y aprender realmente. Tú los ves que se meten a Google, sacan 4 significados y ya se creen maestros, ya se creen. No han vivido, hermano. Aquí hay que, más que tener conocimiento, aquí tiene que haber visto una trayectoria de vivencia. Santo. Gente que salieron del mundo hace poco, hermano, que no saben lo que es darse contra el piso bien dado. Pelear una pelea de verdad con el mismo diablo y todavía estar de pie. No saben lo que es eso. Y te quieren venir a menospreciar a ti, tú que vienes, hermano, cogiendo cantazos por más de 15, 20 años. No, mi hermano, no es lo mismo ni se escribe igual. Santo Jesús. Aleluya.
Y mira cómo yo predico, y mira cómo yo predico, y mira quiénes estamos aquí, para que, ¿verdad? Que después la gente está alabado sea el nombre del De Señor. Dios, aleluya. Entonces dice que al conocimiento, a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y como dije antes, conocimiento, mi pueblo, dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Fíjate qué interesante, que no es que no conocían, es que le faltaba. Santo Dios. Porque si algo tenía el pueblo de Israel es que conocía palabras. Esa gente conocían tanta palabra que desde chiquitos sus padres los acostumbraban a memorizarse textos bíblicos y les pegaban textos en la Torá, se la pegaban por todos lados, hasta en la ropa esa gente tenía textos bíblicos. Gloria, gloria. Si alguien tiene conocimiento es el judío. Pero ¿cuál era el problema del judío? Que conocía la letra, pero no la revelación que traía esa letra. Y eso es lo que la iglesia tiene que procurar. Aquí hay una revelación detrás de todo esto. Es lo que tú tienes que buscar. Ahora, la palabra conocimiento significa cognoceré. Significa, la palabra conocimiento significa cognoceré. Esa palabra significa junto o todo. Y noceres es una palabra separada, o sea, que es una palabra que se deriva de dos sílabas. Cognoceres. Cog significa junto o todo, y noceres significa saber. O sea, en otras palabras, saber todo junto. Eso es lo que significa conocimiento, cuando tú sabes todo junto. Es cuando tú tienes un conocimiento de diferentes cosas y las tienes todas juntas. Sí, Señor, aleluya. Es por eso que todo lo que uno ha pasado, hermano, eso se convierte en conocimiento, porque uno ha pasado por tantas cosas, que por eso es que Dios te pone enfrente de gente, porque Dios sabe que tú has pasado por esto, has pasado por aquello, y cuando viene a ver, Dios te ve competente porque tienes un conjunto de conocimiento. Tú has pasado por situaciones con los niños, con los jóvenes, y ese conocimiento se convierte en una arma eficaz para Dios poder usarte. Ahora, no solamente eso, sino que significa también saber todo junto. Y esto también aplica en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más de 15 doctrinas de las cuales la iglesia, hermano, Dios, mira, yo te aseguro a ti que para no exagerar, un 75% de la población cristiana, yo te voy que no conoce lo que es teología. Yo te voy que un 75% de los que profesan ser cristianos no conocen lo que es teología. Y como no conocen lo que es teología, por eso tú los ves debatiendo con estupideces, perdonando la expresión, con tonterías y estupideces, que si de falda, que si esto, que si no te puedes poner esto, y tú lo ves con un montón de prohibiciones, que al fin y al cabo, hermano, son buenas, pero son dogmáticas muchas de ellas. Pero la Biblia habla de teología, hermano, de una teología. ¿Qué es teología? Es una palabra que se define, que se deriva de dos sílabas, que significa conocimiento de Dios. Es verdad que a Dios nadie lo puede conocer en profundidad, pero la Biblia tiene múltiples temas, hermano, de la cual la iglesia tiene la responsabilidad de orientarse. Pero tú ves que la gente lo único que sabe es repetir como el papagayo, escuchando gente por YouTube, y eso es lo que repiten en los mensajes. Y cuando tú vienes a ver, porque no tienen conocimiento, lo que están es transmitiendo el virus que escucharon de fulano de tal, el mismo virus de herejía y de apostasía que tiene aquel, porque como que Dios lo usa, que mira que unción. No, la unción y el respaldo de Dios y milagros no es señal de que esa persona es de Dios. Lo que te hace entender que una persona es de Dios, además del testimonio, es que tenga la verdad de la palabra de Dios. Santo, aleluya. Y hoy tenemos, hermano, esto lo hemos venido viendo de años, hermano, que lo que tenemos son papagayos en la iglesia, que todo lo que oyen lo repiten, sin saber si es real, sin saber cuál es el fundamento de eso. Y nosotros tenemos una responsabilidad de, si queremos ser fuertes en esto, hermano, vamos a tener que desarrollar un conocimiento. Gloria a Dios. So, ya tienes valentía, confianza, conocimiento
¿Alguien quiere decir algo de los puntos que hemos tocado? Conocimiento, hermano, el conocimiento es importante. Gloria a Dios, aleluya. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Tenían, pero no completo. No tenían todo lo que se demandaba. Y hay gente así, hermano, que tienen algo y con eso no se conforman. No procuran educarse más. Gloria, gloria a Dios. Y dicho eso de paso, me metí ahora a coger capellanía, fíjate, y eso es más profundo, hermano, de lo que uno se imagina. Eso es más profundo de lo que yo pensé. Yo nunca me interesé en eso de la capellanía, porque yo decía, pues si yo voy a las cárceles y a mí no me ha hecho falta eso. Pero eso es más amplio de lo que uno se puede imaginar. Eso inclusive eso es tan profundo, y no voy a abundar mucho porque ese no es el tema, pero eso es tan profundo que tú puedes llegar hasta tener un empleo ejerciendo eso. Y obviamente, pues no es que esté pensando en dinero, porque a mí no me interesa, pero para que tú veas el nivel de profesión que eso te puede llevar. Eso te puede llevar a una capacidad tan impresionante que tú puedes llegar hasta trabajar como consejero en una cárcel, tú te puedes convertir en una persona ¿saben? Que trabaje con administración religiosa en un hospital, y tú puedes lograr hasta adquirir un sueldo de eso. O sea, estamos hablando de que tú te conviertes en un profesional. Ojo. O sea, tú te conviertes en un profesional en eso. Pero como ese no es el tema, seguimos acá. Entonces dice que el conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Controlar tu propio pensamiento. Correcto. Exactamente, tener dominio propio. Controlarse a uno mismo, si yo lo veo. Pues si a mí nadie me empuja a mí que venga a la iglesia, es porque yo quiero hacerlo. Y si yo quiero ser otra persona, pues yo quiero hacer lo que Dios me lo haga a mí, pero mejor, pero yo como hacerlo con mi corazón, no a sentarme y escuchar lo que diga el mundo y medio mundo, no. Y la fe, ¿dónde viene entonces después? Para uno crecer, uno tiene que ir desarrollándose en todas estas cosas. Uno tiene que lograr tener una confianza fuerte en el Señor, como dice la Biblia, que los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueven. O sea, convertirse en creyentes inconmovibles. No importa lo que pase. Y son cosas que se desarrollan a través del tiempo. Y se desarrollan hasta diría yo, que pues, por medio de los mismos tropiezos uno aprende. Pero ya que has desarrollado una confianza, has desarrollado un coraje espiritual, ahora te estás metiendo en el conocimiento. Es importante entonces ahora el dominio propio. El dominio propio es esa capacidad que Dios te da, donde tú tienes un libre albedrío. Y tú te vas a ver en un combate, hermano, donde muchas veces tú ni vas a ver a Dios intervenir. Y es ahí donde Dios va a necesitar de ti que tú uses ese libre albedrío, que tú uses ese dominio propio, para que tú, si te llenaste de conocimiento, ahora ¿qué vas a hacer? Y muchas veces en esta guerra, hermano, uno se va a ver en una situación donde uno va a decir, ¿y dónde está Dios? Y Dios te va a decir, bueno, usa el dominio propio, usa el conocimiento, usa todas las herramientas que te dan. Porque no todo el tiempo Dios va a venir en tu rescate, brother. Aquí si tú tienes confianza en Dios, y tú tienes conocimiento, y tú tienes coraje, y tú tienes dominio propio, hermano, no significa que Dios te va a dejar solo, pero Dios te va a probar en este camino. Y Dios va a necesitar que pongas el dominio propio a ejercer. El dominio propio significa un autocontrol. Un autocontrol, fíjate que no es Dios controlándote, porque es que Dios no controla a nadie. Si algo tiene Dios es que Dios no controla a nadie, brother. Dios guía, Dios no controla. Y dominio propio significa un autocontrol, controla tus pensamientos. O sea, tienes que saber cuándo pararle, tienes que saber controlar tu mente, tus emociones, tus impulsos y tus acciones. Dominio propio es una palabra que viene del griego que significa
sofronismo, frosonismo, es una combinación de sos, que significa seguro, y fren, significa la mente. O sea, un freno a la mente. Y no solamente un freno a la mente, sino que la palabra sofronismo, sos significa seguro, y fren, la mente. O sea, en otras palabras, una mente segura. Una mente que no divague, una mente segura. Significa buen juicio, modelo de pensamiento, disciplina, habilidad de entender y hacer buenas decisiones correctas. Amén. Santo, aleluya. Dominio propio. O sea, te vas dando de cuenta que esto no es solamente venir a la iglesia y ya me senté ahí, yo creo en Dios y ya. No, aquí hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer, es un estilo de vida. Y por eso tú ves que la gente se conforma con venir a la iglesia. No, que yo creo en Dios. Y ya lo dejaron ahí. Pero siguen siendo unos cobardes. Pero con permiso, porque ahora yo veo tanta palabra. Ahora digo yo, no es solamente creer en él. Y por eso El corazón de uno que... lo que estamos hablando, que no solamente creer. Creerlo puede ser decir que el mundo y medio mundo, pero el corazón de uno que tiene que estar. Así que yo, tú me perdonas, así que yo me siento, porque creer puede creer hasta el ciego puede creer. Por eso estamos hablando que no solamente es creer, que aquí hay más que hacer que creer. Pero hoy la gente se conforma con que yo creo en Dios y voy a la iglesia y piensan que por creer en Dios, según ellos, y venir a la iglesia, que ya eso es conforme, pero que es como estamos explicando, que hay algo más que hacer que creer. Y ahí es cuando yo le enseño a la persona, si tiene que creer en la iglesia, ven a la iglesia. Si no viene, recuérdate lo que Dios castiga. Él castiga. Uno no lo ve, pero él castiga. Santo. Hablando de castigo, hubo una persona que me pidió un dinero en una ocasión y tú vas a saber quién es porque yo te lo conté. Y no fue mucho, fíjate lo que me pidió, pero yo se lo presté porque obviamente no fue mucho, pues se lo presté. Pero yo se lo presté por mantener mi postura de cristiano, tú sabes, para que después no digan, vaya a ti eso que es cristiano y no puede resolverme un momento difícil, según él. Pero nada, yo por mantener mi postura se lo presté. Obviamente se lo presté porque fue una cantidad que podía bregarle. Si se hubiera ido más allá, pues lamentablemente porque me criticaran no se lo iba a dar. Exacto. Pero en base pues el punto es que se lo presté y me cogió de bobo, pero a mí no me afectó el que me haya cogido de bobo, ¿sabes? A mí no me afectó el dinero, sino el que me cogió de bobo, el que pensó de que este es cristiano, yo lo puedo coger de zángano. Obviamente el dinero para nada me afectó, no me importó, pero su palabra, brother, su palabra la tiró por el piso y trató de prácticamente burlarse, como que sabrá Dios si trató a todo el mundo y dijo, voy con este cristiano, que este es un tonto, va a caer. Ok, pero hoy en día, hermano, está yo creo que paralítico, un accidente trágico que tuvo. Yo no me alegro por eso, para nada, pero que yo a veces yo me quedé pensando y dije, wow. O sea, la gente se cree que Dios va a pasar las cosas por alto, brother, y la gente se cree que tú puedes venir a jugar así con alguien, ¿verdad? Que está poniendo un buen corazón para ti, para darte un buen ejemplo. Y tú pensar de que Dios no está mirando tus intenciones malas con esa persona, cuando que esa persona te está bregando por mostrarle un testimonio, por mostrarle un ejemplo, pero a ti te está valiendo madre, como dice el mexicano. Y te está valiendo madre, como dice el mexicano. Y tu intención es, lo voy a coger de bobo. Y ahora mismo está con tornillos por todas partes, donde él mismo testifica que hay una gran probabilidad de que termine en silla de ruedas. Paralítico. Eso a mí me entristeció, pero que yo lo primero que pensé fue, wow, bro. No es fácil porque cuando yo hablo de lo que me pasó a mí, yo lo tengo que traer porque así que yo me siento.
yo me burlaba de Dios, yo lo bajaba y No, sí, tú sí. escúchame, yo por burlarme y bajarlo, pues mira, estuve metido en un hospital que por poco me muero, por burlarme, solamente por burlarme y bajarlo. Mira, eso fue las consecuencias para mí, pan, o te mato o te quieto. Santo Jesús. Amén, pues va a ir terminando ya. Dice que al conocimiento uno le añade dominio propio. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes todo ese conocimiento, ahora Dios va a ver cómo tú te manejas en el ring. Dios te va a echar a pelear, a ver cómo tú ahora vas a poner en práctica eso. Entonces el dominio propio, paciencia. Y paciencia, fíjate, puede ser que si yo le pregunto a usted qué es paciencia, puede ser que usted diga morderse la lengua, quedarse callado, aguantar presión. Y sí tiene que ver de alguna manera, pero mira lo que paciencia significa. Proviene del latín patentía, que se deriva del verbo sufrir o soportar. Sufrir o soportar, ¿sabes? Aquí tú tienes que desarrollar paciencia. Tienes que desarrollar paciencia porque aquí hay que sufrir, mi hermano. Aquí hay que sufrir, hay que soportar. Y hablando de eso, fíjate, el domingo cuando el predicador me ministró, fíjate, que me vieron envuelto en llanto, fíjate, yo no estaba llorando por las humillaciones que uno ha tenido que pasar aquí, por los enfrentamientos que la gente ignorante le hace a uno, no era por eso, fíjate, yo estaba llorando porque yo decía, wow, como Dios se acuerda de las cosas. Y como Dios te ministra delante de aquellos que tal vez han hablado de ti a tus espaldas y como Dios les caía la... ¿Saben? En otras palabras, yo estaba llorando porque yo decía, wow, mano, como Dios defiende a uno. No por el sufrimiento, porque es que yo sé lo que esto trae. Yo sé que este camino no es fácil. ¿Sí? ¿Quién dijo que este camino era fácil? Santo Jesús. ¿Sabes? Eso yo lo tengo claro, que en este camino aquí van a venir desafíos, aquí van a venir gente que si los dejas te van a meter en la cara, brother. Y uno tiene que bajar la cabeza. ¿Sabes? Por tal y yo no lloraba, ¿verdad? Por las cosas que tal vez he tenido que pasar y las humillaciones y qué sé yo, y los comentarios, sino más bien en cómo Dios se acuerda de uno, brother. Porque Dios está pasado, de verdad. Y hablando de paciencia, Santiago dice en el capítulo 1, verso 4, dice, y que la paciencia tenga su obra completa. O sea, que hay una obra que completar. O sea, si tú vas a pasar aquí en este camino, uno va a pasar por sufrimiento y por cosas, pero esa obra tiene que ser completa. ¿Sabes? Hay gente que no dejan que ese trabajo se complemente porque explotan, estallan, ¿sabes? No aguantan presión. Salimos corriendo y el proceso de alguna manera se detiene. Y por eso es que habla de una obra completa. Una obra que se tiene que completar. O sea, que tenga la paciencia su obra completa. Si paciencia es sufrir, primero sufre el proceso completito. No te salgas de la rueda del alfarero porque... Que seguir el gozo. Así que yo me siento y lo diré, así hay que seguir el gozo porque... sin gozo no hay nada. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Mira lo que significa paciencia. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarte. Hay gente que explotan como psiquitraque. Como dicen por ahí, son de mecha corta. Explota. Aquí uno no puede ser de mecha corta, bro. Aquí uno tiene que aprender a tragar hondo, como dicen por ahí. Mira, si en este camino tú no tienes que aprender a tragar hondo, mi hermano, que dice la Biblia que el que te da en una mejilla le ponga la otra, así que imagínate. O sea, que si te dan una bofeta, que tú estés dispuesto a coger otra bofeta en el otro lado. Y para eso, mi hermano, hay que tener paciencia. Y paciencia es padecer, soportar sin alterarse. Capacidad de mantener la calma y la serenidad. Wow. Dice, retraso a la frustración sin quejarse
ni perder la esperanza. Wow. Si fuéramos a medir a los cristianos en este tiempo por este significado, ¿cuántos estarían colgados? Wow. Porque la gente, mi hermano, que ahí es que tú notas, ¿verdad? A alguien cuando está en la carne. Cuando en el primer revolú, su actitud. Su actitud es lo que delata a la gente. Y para ir terminando ya, dice, a la paciencia, piedad. La palabra piedad significa compasión por el sufrimiento por el sufrimiento ajeno, pero también significa la devoción y la reverencia por lo divino. Un estilo de vida basado en lo divino, vivir según los principios divinos, mostrando amor, santidad y cumplir con los deberes espirituales. Santo, salud. Entonces a la piedad, que dije que piedad significa compasión por el sufrido, por el sufrimiento ajeno, pero también devoción y reverencia por lo divino. Reverencia y devoción por lo divino. Devoción es, hermano, esa entrega, que eso es lo menos que hay en este tiempo, mi hermano. Yo predicaba el domingo en una iglesia que me invitaron y Dios me dio un tema para allí, que fíjate que yo no sabía para qué iglesia yo iba. Primero, cuando Dios me dio el tema, yo no sabía para qué iglesia yo iba. Y el versículo bíblico que Dios me dio era por Apocalipsis 3:7, que dice: "He aquí que tengo una puerta abierta delante de ti, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre". Y Dios me dio un tema titulado, ¿verdad? Que aunque con poca fuerza, pero avanzando. Y yo no sabía para qué iglesia yo iba, y después que tenía el tema, que ya tenía el mensaje, fue que el capellán entonces pues me explicó: mira, que quede en tal lado para que sepa dónde es. Y ahí fue que yo dije: oh, si yo voy para tal iglesia. Y ya entonces pues supe para dónde era y entendí por qué Dios me dio el mensaje que me dio. Y era una iglesia que se componía de gente mayores y una iglesia donde varias gente allí hasta habían sido pastores anteriormente en esta ciudad y se estaban congregando allí. ¿Sabes? Que yo iba para hablarle a una iglesia que era madura, que se componía de gente que han pagado el precio en esta ciudad, que habían pastores que estaban ya retirados, que estaban allí congregándose. Y desde que entré, hermano, he hecho una presencia que yo decía: wow, esto está terrible aquí. Desde que entré pues, llorando, y yo decía: wow. Y entendí por qué Dios me dio aquella palabra para allí. Y una de las cosas que yo decía era eso, hermano, que ellos se identificaban mucho y decían: Nacho, eso es así, es que se ha perdido ya la pasión por lo divino. Ya no hay, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Yo decía en aquella iglesia: algo tiene que pasar. Tiene que ocurrir algo, porque en la condición que la iglesia está, tacho, no va para ningún lado. Y que esto es mundial. Esto es mundial. Todavía hay sus iglesias que conservan, que están pagando el precio, pero son pocas, ¿verdad? Son pocas. Son pocas esas iglesias que todavía conservan eso de que no, ¿sabes? Esas exigencias de antes, que ya hoy tú no puedes presentar esas exigencias. Eso de que el culto empieza a las 7, aquí a las 5 todo el mundo, tacho, tú no puedes hablarle así a la gente, así que bájate. Sí, ya. La gente no está para eso ya. Pero todavía hay pastores que conservan eso, hermano, y por eso es que la presencia de Dios, desde que tú entras, wow, ¿qué es esto? Porque son gente que no han doblado la guardia, varón, no han bajado la guardia. El que le guste bien, y son iglesias pequeñas. Son iglesias pequeñas, porque tampoco es que era una multitud, no, tenía un grupo pequeño, pero eran puros ancianos y gente, bueno, que alababan a Dios. Y decía: wow, hace tiempo que no escuchaba de tal alabía, de tanta gente alabando a Dios.
Me transporté, en verdad que me transporté. Santo. Y me gocé, pero piedad es un estilo de vida basado en lo divino, vivir según los principios divinos, mostrando amor, santidad y cumplir con los deberes espirituales. Gloria, gloria a Dios. Cumplir con los deberes espirituales, mi hermano, eso es ayunar, orar, vigilar, todas esas cosas han disminuido. Todas esas cosas han disminuido. Todas esas cosas se han perdido ya. Y es verdad que esto es individual, pero ahora yo entiendo por qué se exigía tanto el que se hiciera como congregacional, porque es que eso crea como un soporte, crea como una ayuda. No ve que si tú los dejas individualmente que ellos se desarrollen, eso no lo van a hacer. Por algo Dios puso el pastor, por eso Dios puso líderes. Porque es que es como todo, mano, donde no hay liderato, tanto en el trabajo, si no hay supervisor, mano, eso se forma un algarete allí. Imagínate una compañía sin supervisor ni manager, nadie trabaja, se atrasa el trabajo, se van en quiebra, porque la gente lo que va a estar es vacilando, y bufiando. En todas las esferas del mundo Dios tiene liderato. ¿Por qué? Porque el líder necesita crear un orden. Y cuando no hay un líder que cree orden, la gente se va a ir al garete. Por eso es que yo por lo menos creo todavía en ese tiempo de antes, de esa exigencia, presentar esa exigencia. Hermano, aquí a tal hora y ser insistente con eso, porque es que si tú los dejas que corran por la de ellos, porque ni que no es obligado, no hacen nada, entonces nunca vamos a crecer como iglesia. Nunca vamos a crecer como iglesia, porque si en el trabajo a mí me dijeran, usted es empleado, usted es el que necesita el dinero, venga si quiere, si no venga nada. Muchachos, me voy por part-time entonces. Si es por mí, me voy por part-time. Pero ellos no, ellos te dicen, si tú no estás aquí, cuando veas 11 puntos te vas para afuera. O sea, te ponen la presión. Así eran los trabajos los tiempos antes. Y hay que volver a ese estilo, porque yo me doy cuenta que las iglesias que viven así, tal vez no serán muchos, pero los pocos que hay, porque esto no se trata de cantidad, se trata de que los pocos que hay se desarrollen serio. Pero si nosotros no le vamos a querer poner precio, ni que porque esto es voluntario, y pues que haya cada cual que se salve quien pueda. Esa no debe ser la actitud. Santo. La actitud es que cuando la oveja se va por allá, tacho, ¿qué hacían? Un callado. Un callado era con un bastón de soldado, papi, que lo cogía por el cuello así, a palo limpio. Pero esta presión hay que ponerla. ¿Por qué tú crees que cuando yo presenté aquello que te conté, muchachos, salió que por poco me come? Porque Javier pensó, tacho, que va a estar con esa presión de estar exigiendo. ¿Por qué? Porque son gente que no están acostumbrados a eso. Son gente que no están acostumbrados a eso, pero ¿por qué? Porque desde que vinieron de la calle no se les enseñó eso. Y cuando la gente viene de la calle, uno tiene que enseñarle toda esa seriedad, porque ahí es que tú sabes si va a crecer o no va a crecer, porque si no se somete desde el principio, eso es una cabra, brother. Eso es cualquier animal menos oveja. Que se perdóname, que se creen que la iglesia es una plaza. Sí, porque es como un niño, mano. Un niño, si tú no lo corriges desde que viene creciendo, estadísticamente, científicamente, el niño, los primeros 6 años, si tú no lo corregiste, lo perdiste ya. Lo perdiste, porque una vez que entra a los 6, ya no es un bebé, ya es un niño. Desde que nace hasta los 5 años, se considera como bebé. Pero ya de ahí para adelante, tacho, y si tú no lo coges en los primeros 6 años, científicamente, y puedes buscar las estadísticas de la ciencia, dicen, después de los 6 años, si tú no lo corregiste, ya lo perdiste. Es un mal criado que no hay quien lo pare. Se va a coger más cantazos que... Pero nada, hermano, vamos a dejarlo aquí. A la paciencia, afecto fraternal, que tiene que ver con eso, o sea, con ese amor grupal, con ese apoyo, en armonía, ¿verdad? Los hermanos. Dice, a la piedad tiene que añadirle a afecto fraternal. Ese afecto fraternal significa cariño profundo y leal, semejante al que existe entre hermanos de sangre, que se expresa como una bondad y respeto. O sea, en otras palabras, Dios demanda
que tú ames a los hermanos de la iglesia como si fueran tu propia sangre. Es más, inclusive, los que están aquí son más familia que la familia tuya. Porque nosotros nos une una sangre pura, una sangre que es la de Cristo. Y se supone que yo ame a los hermanos de la iglesia más que hasta mi propia familia si es posible. Porque el linaje verdadero, espiritual, es con esos hermanos. Hay una sangre que nos une. Sí, señor, aleluya. Y eso de estar en contienda, en pleito, ofendiendo a los hermanos en la iglesia, insultando, eso no procede. Y eso es lo que está en estancamiento tanto para uno como para la iglesia. El afecto fraternal es un cariño profundo y leal, semejante al que existe entre hermanos de sangre, que se expresa con una bondad y respeto. Y como último termina con el amor, que ya usted sabe lo que significa el amor, que no hay que expresarlo tanto, que no hay que explicarlo tanto. Faltan 2 minutos. Hasta aquí mi parte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que se hayan gozado con esto que hemos hablado. Gloria al Señor. Y voy a terminar leyendo solamente, no lo voy a explicar, pero voy a terminar leyendo el verso 10, que dice: por lo cual, hermano, tanto más procurará hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué estamos caídos, mi hermano? Porque de todo esto que yo he explicado, de 5, solamente tenemos 1, alábalo. Santo Jesús. Ya vimos al nene. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, para adelante y para el cielo. Bajo el tema, añádale una medida a tu estatura.